Así que usted puede complementar, pero bueno, el pastor Claudio Medina tiene 24 años de ministerio pastoral. También ha cursado hasta el quinto ciclo en IBM, en el Sinaí, ¿verdad? Completo, es decir, que ya tiene completo su bachiller. También es pastor de distrito y también es líder regional de varones. Así que quien nos va a dar justamente esta capacitación que es dirigido al hombre, su rol y los desafíos a los que se enfrentan, es justamente un pastor que ministra a varones. Así que bueno, pastor, esperamos que realmente sea Dios usándole, guiándole y bueno, que todo, ¿no es cierto?, sea para la gloria de Dios. Entonces, pero antes, vamos a pedirle a Camilo que haga una oración por usted, para que sea el Señor Amén. guiando y dirigiendo su vida y todos apoyamos, ¿sí? Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, vamos a estar orando por este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos Padre, una vez más gracias por esta hermosa noche que nos das desde diferentes partes de gloria, del país, Señor. Pidiéndote, venga, Señor, por sobre toda cuestión, que tu Espíritu Santo pueda estar obrando, ministrando, que pueda ser tu presencia, Señor, entrando en cada casa, en cada familia que está en este momento representada, Señor, en cada pantalla. Te damos gracias, Señor, por el pastor Claudio, pidiéndote, Señor, que lo uses como un instrumento para tu gloria, que todo cuanto él diserte y comparta, Señor, pueda ser de edificación, de crecimiento y, por qué no, de exhortación, Señor, para la familia. Sabemos que todo está en tus manos, sabemos que todo está en tu control, Señor, por eso te pedimos, Padre, que nos hagas conscientes de tu presencia en medio de esta jornada. Te damos gracias por cada familia y te pedimos en el nombre de Jesús que puedas estar obrando en esta jornada. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, Pastor Claudio, está, ¿no es cierto? Ahora este es su espacio, este es su tiempo. Comentarles que antes de que darle lugar, que la pastora Sofía, la líder nacional, justo tiene un culto misionero y está recibiendo a misioneros en su iglesia hoy. Por ese motivo no puede estar presente, pero sí les deja sus saludos. Así que bueno, Pastor Claudio, por favor, este es su momento. Bueno, bueno, muchas gracias, Jacqueline. Dios la bendiga a cada hermano, hermana que estamos compartiendo este espacio por el Zoom. Usted dígame si se escucha bien, porque estoy usando mi celular, así que espero que se esté escuchando bien. Bien, Sí, eso sí. me trae tranquilidad. Muy bien. Y bueno, es una honra agradecerle a los que organizan, ¿verdad? La reeducación cristiana y a todos los responsables de ponernos al frente de la tarea de enseñanza y en este espacio que están generando para edificar y fortalecer a las familias, así que valoramos mucho eso. Y bueno, añadirle a la información de Jacqueline, estoy casado, tenemos dos hijas, la mayor tiene 28, la más chica tiene 25 años, están estudiando en la universidad y bueno, también estoy cursando la licenciatura en el CEBIM, ahí estamos, tengo que terminar el trabajo final y ahí estaríamos completando esa tarea, esperamos que este año podamos completar y bueno, también trabajé mucho tiempo en la docencia, yo dejé la docencia para servir al Señor, soy profesor en matemática y física y trabajé 15 años frente a las escuelas secundarias y bueno, y ahora estos últimos 10 años, no más, 15 años ya, o 13, 14 van, o 14 años van que estamos frente al pastorado a tiempo completo y los otros 10 años anteriores lo hice vivo ocupacional sería, ¿no? Y bueno, es una honra, vuelvo a repetirle. Y bueno, la verdad que también la temática es un desafío y me incliné, tenía mucho, vio que en esto hay mucho por decir, pero a la verdad que había que seleccionar y elegí, se va a marcar en el tema que nos pidieron desarrollar este tema. Y bueno, va a ser bastante bíblico, todo lo que están acá saben de la Biblia, ¿verdad? Así que sí, a la Biblia. Y voy a necesitar a alguien que me ayude con los versículos bíblicos para que lo leamos. Así vamos a ir mencionando los versículos bíblicos, le pido que él lo lea y para que afirmar nomás algunas palabras de esos versículos bíblicos. Y lo que vamos a mirar entonces, teniendo en cuenta el título, el hombre y su rol, los desafíos a los que se enfrentan, vamos a indagar en eso, vamos a enfocarnos justamente
y pienso en la medida que lo que miro es, vamos a entrar más a socavar la parte de la raíz, no vamos a ir a cuestiones más prácticas, sino más esenciales, para apuntar desde ahí, diríamos, ¿no? La vida del hombre. Entonces, toda esta temática lo compartimos con la red de varones en un material preparado por el pastor Daniel Biná, que se llama un manual es en búsqueda de una auténtica masculinidad. Y tengo entendido que el pastor Brinach lo preparó basado en las disertaciones del doctor Roger Smith. Y bueno, le voy a compartir esta parte y si en algún momento ustedes quieren interrumpir para preguntas o se va a dejar al final, se va a dejar al final las preguntas, escuché, así, bien. Entonces, ¿y hasta qué hora entonces sería, Jacqueline, si yo me acelero o freno? Para, El tiempo lo maneja usted, pastor, obviamente que perfecto, hasta bien. las 12, o sea, para que Dale, no sea las sí, 3 de la sí. mañana. Sí, no, 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 no. está calculado para 1 hora y media, Una hora y pero media, bueno, bien, se perfecto. tiene que extender, no Bien, hay problema. perfecto. Bueno, comenzamos diciendo lo siguiente. El tema es el hombre y su rol, los desafíos a los que se enfrenta. Justamente la sociedad, la familia, la iglesia necesitan mejores hombres, siempre necesitan mejores hombres. Y a todos los hombres, a todos los varones, en el desarrollo de su vida, justamente ser mejores hombres es el desafío a lo que se enfrenta cada hombre, cada varón. Cuando hablamos hombre, vamos a usar mucho la palabra hombre refiriéndose al varón. Y ese es el desafío, ser mejor hombre. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo tengo que vivir para ser mejor hombre? ¿O qué significa ser un verdadero hombre? ¿Sí? Y a la verdad, cuando se indaga sobre estas preguntas, muchos de los hombres no tienen, no tenemos esa definición de la vida masculina, no tenemos una definición que nos guíe, no hay una definición de qué es ser un verdadero hombre, una definición que nos apoye para transitar nuestras vidas diarias. Por eso, a modo de introducción, les voy a mencionar y vamos a partir de algunos, podríamos decir, algunas conjeturas, vamos a presentar algunas conjeturas donde se muestran estas conjeturas, eh, por ejemplo, que la masculinidad se encuentra en un estado de confusión. ¿Y por qué decimos esto? Y justamente es una conjetura, es principal, es básica esta conjetura que podemos hacer. ¿Y por qué lo decimos que la masculinidad se encuentra en un estado de confusión? Existen infinitos ejemplos que muestran que el hombre hace cosas que le dan a entender que eso significa ser un hombre. ¿Y qué cosas hacen? Miles de hombres maltratando a la mujer, miles de hombres abandonando sus hogares, miles de hombres dedicándose a ellos mismos, a los vicios, al azar, a la inmoralidad. Y a eso podemos añadir a la lista muchas conductas. Todo esto ocurre porque debajo de esa superficie de la vida de un hombre justamente existe un estado de confusión. El hombre, el varón está confundido y por eso se comporta de esa manera. Los hombres confundidos, esos hombres confundidos provocan problemas serios, problemas serios. Justamente, volvemos a repetir, no hace falta decir mucho de eso, hay que mirar los noticieros, los diarios, las estadísticas que existen, y se comprueba que la mayoría de los problemas en la sociedad, en nuestra sociedad, tiene que ver con los hombres. Por alguna razón, eh, a pesar de lo que somos, a pesar de la fuerza, a pesar del liderazgo que tienen, los varones son un grupo frágil. Miren, la mayoría de los problemas dentro del matrimonio suele ser problema de los hombres. La mayoría de los niños que tienen alto índice de inasistencia o causan problemas en la escuela, no tienen padres o tienen padres que son haraganes, flojos, pasivos. El 90% de los delitos graves lo cometen los hombres. Prácticamente el 100% de las violaciones los hacen, son llevadas a cabo por hombres. El 95% de los robos son cometidos por hombres. El 91% de los abusos dentro de la familia lo cometen hombres. El 94% de los casos de conductores bajo el efecto del alcohol son
hombres. Y así podemos seguir también con números que muestran esto, que el hombre confundido, ese hombre confundido provoca serios problemas. Y lo tercero que decimos en esta conjetura es que no hay una visión digna de la masculinidad que los hombres encuentren conveniente, no convincente, diríamos, que digan, bueno, esto es la visión digna de ser hombre. No, no hay una masculinidad que le llame la atención y que desea alcanzar. Un joven escribió en alguna vez frustrado y preguntó, ¿qué es un hombre? ¿Es alguien fuerte y alto? ¿O es fuerte y talentoso mientras juega la pelota? ¿O es alguien lo suficientemente duro que fuma, toma y dice malas palabras? ¿O es alguien que persigue a las mujeres para conquistarla pero sin bajar la guardia? ¿O es un buen hombre de negocio que se adelanta a los demás? ¿O es un hombre que siempre intenta hacer lo mejor sin importarle lo demás? ¿Qué es un hombre? ¿Alguien lo sabe? Dígame cuál es el prototipo. ¿A quién le pregunto? Esto escribió un joven. Esto lo hizo alguien ya preguntando qué es un hombre. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 13, el verso 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, este verso llama la atención, este versículo, y es en qué momento se convierte en hombre. ¿Cómo y cuándo el apóstol Pablo se convirtió en hombre y logró deshacerse de lo de niño? Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo nos convertimos en hombres de verdad? ¿Qué se hace? ¿Qué se siente? ¿Cómo actúan los hombres de verdad? Pablo dice ahí que cuando ya fui hombre, ¿cuándo sucedió esa transición? ¿Cómo es que se hace para ser hombre? Y la cuarta conjetura es la que vamos a plantear desde esta capacitación, es que la Biblia tiene explicación y respuestas útiles para el punto de vista anteriores. Justamente, más allá de nuestra realidad que pueda vivir un hombre o un varón, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y tiene mucha sabiduría, y la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene muchas direcciones para la vida. Y necesitamos de su ayuda si queremos ser hombres de verdad. Si queremos ser hombres de verdad, tenemos que ir a las escrituras, tenemos que ir al diseñador de esa humanidad, de esa persona llamada varón o ser hombre. Por lo tanto, vamos a indagar en la pregunta, ¿qué significa ser un hombre? Y en esa pregunta vamos a ir al libro de Génesis, porque esa identidad, ese significado de masculinidad, vamos a usar la palabra de ser hombre, qué significa ser hombre, lo vamos a encontrar y tenemos que ir al Génesis. El Génesis es el comienzo, porque justamente el libro de Génesis va a medir la masculinidad. Ahí vamos a tener el ideal original de ese hombre diseñado por Dios, pero también vamos a encontrar esa decadencia que surge. Todo lo que deseamos saber sobre la masculinidad lo vamos a encontrar, sus simientes, sus comienzos, esos indicios, vamos a encontrarlo justamente en los tres primeros capítulos del libro de Génesis. Para poder entender la masculinidad como debería ser o como es ahora, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que indagar en ella. Y justamente en esta lectura yo les invito que podamos mirarla, en redescubrir, no sé si alguna vez lo pudieron hacer, pero vamos a intentar hacerlo, poner atención a la palabra y poder descubrir ahí esos principios del el hombre que alguna vez fue y ese hombre que es ahora. Y vamos a encontrar ahí en la palabra del Señor en Génesis. Por lo tanto, vamos a mirar tres enfoques diferentes. Vamos a mirar del capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, no lo vamos a leer entero ni nada, sino que vamos a mirar, vamos a esforzarnos a observar, y vamos a usar mucho la palabra observar, poner atención
a qué nos dice cada capítulo acerca de ser hombre o acerca de la masculinidad. Vamos a dar esa palabra, de la masculinidad. ¿Qué nos dice? ¿Qué habla? ¿Cuál es? Los 3 capítulos nos mencionan sobre la masculinidad. El primer capítulo tiene una perspectiva amplia. Justamente nos muestra el primer capítulo el principio de la vida. Es una perspectiva general de la creación, nos muestra los días de la creación y en eso incluye la creación del hombre en el 6º día. Lo incluye ahí. ¿Qué dice Génesis capítulo 1 acerca de la masculinidad? Miren, vamos a mirar algunos de esos aspectos. Una de las cosas que habla Génesis en esa perspectiva amplia, habla sobre los valores de masculinos y femeninos. Y vamos a leerlo. ¿Tendré algún voluntario que me lea Génesis capítulo 1, versos 27 y 28? O voluntaria, cualquiera. Amén, pastor, Génesis yo lo capítulo tengo. 1, verso 20. Adelante, adelante. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Ahí tenemos la perspectiva. En el verso 27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dice así, ¿verdad? Varón y hembra. Los creó y tiene una mirada general. Los creó varón y hembra a la humanidad. Y en este versículo, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que habla sobre los valores de ambos, valores tanto masculinos como femeninos. ¿Y qué vamos a decir de estos valores? Que justamente ambos, la humanidad, varón y mujer, portan la imagen y semejanza a Dios. Justamente esto lo hace diferente de la creación. Eso es lo que le hace distinto. La diferencia es que, bueno, toda esa creación, esa es la corona. ¿Por qué? Porque en ello solamente coloca la imagen y semejanza. No hay otro ser vivo que porte tal imagen y semejanza. Solo el ser humano, solo ese varón, esa hembra, solo ellos. Y le dio que disponga de voluntad y autodeterminación, y a ambos tienen capacidad de razonamiento. Ambos tienen capacidad de pensar. Y varón y mujer fueron dotados igualmente, y varón y mujer fueron valorados igualmente. Ambos justamente han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esa humanidad, por eso dice, y creó Dios al hombre a su imagen. En otras versiones, usted busca en otra versión bíblica, dice, Dios creó a la humanidad, dice, ¿no? Al ser humano, dice. Habla de esas dos personas, varón y hembra, varón y mujer, pero que representa y que es el ser humano. Y los capacitó. Otra característica que tienen en esta perspectiva es que el ser humano es único y especial. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo a los dos, los bendijo y los dijo. Son únicos y especial. ¿Por qué? Porque todo lo que fue creado fue diseñado para esta pareja. Todo fue, ellos es la corona. Todo lo que fue diseñado fue para que sea colocado y ellos lo administren, ellos después hagan la labor. Y la otra característica de que son únicos y especiales es porque Dios les habló personalmente a ellos. La Biblia dice que los bendijo y les dijo. Justamente Dios los creó, pero para relacionarse con ellos. Estas personas, el ser humano fue creado para relacionarse con el Dios viviente, para que tenga una relación personal. Y lo tercero que podemos ver en esta creación, Génesis capítulo 1, el verso 28,
nos dice, a ver, alguien que nos lea, así aprovecho, alguien que nos lea Génesis 1:28, Amén, pastor. Dice así: adelante. y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, aquí habla sobre la vocación del varón y de la mujer. Acá hay en esta expresión hay tres orden que da en este versículo y que, claro, que van a ir incorporándose a medida que la humanidad se desarrolle. Uno, sed fructífero, se multipliquen, llene la tierra. Primero le dice que deben realizarse su humanidad, ser fecundos, multiplicarse. Esto justamente hace referencia a la concepción de una generación, que den hijos sanos para habitar el mundo. Lo segundo que le dice, tiene que sojuzgar la tierra. Significa que donde quiero que ellos estén para ser colocados en la tierra, tienen que utilizar con creatividad y su inteligencia para que ese lugar dé lo mejor de sí. Y lo tercero que le dice es que tiene que ejercer dominio sobre la tierra. Tendrá que ser un buen administrador de la tierra y de sus recursos. Eso Dios le dice a ambos, a los humanos. Esas órdenes son simples. Y si le ponemos atención a estos tres mandatos, justamente empezamos a vislumbrar ahí la vocación. Y si nos enfocamos en la masculinidad, empezamos a encontrar ahí que esa es la vocación, y cumplir esas órdenes tiene que ver con nuestra masculinidad auténtica. El hombre que se enfoca en ese mandato de ser fructífero, de juzgar, de ejercer dominio, va a desarrollar esa orden inicial que nos muestra aquí la palabra y que muestra justamente el ser hombre o ser la auténtica masculinidad. Y lo cuarto que se puede ver en el versículo 27, también podemos verlo en Génesis 5:2, no está ahí bien específico, pero insinúa una estructura social muy importante. ¿Cómo lo entendemos eso? Al principio, mire, esto independientemente de lo que nosotros pensamos, Dios se refiere a la raza humana con el término hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando leemos en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Esa palabra hombre, entran los dos. En Génesis capítulo 5, verso 2 también dice lo mismo. Dice algo parecido. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán los llamó a los dos. Ahí los definió. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios les llama hombres? Y eso es importante, porque justamente establece una correcta definición de la masculinidad. Lo que hizo, ¿por qué Dios llama de esa manera? Es justamente porque en los matrimonios, por ejemplo, siempre va a dar un orden. Si nosotros nos referimos a una pareja que se practica, yo voy a usar mi nombre, por ejemplo, decimos Claudio Medina y su esposa. No se dice al revés, no se dice la señora María Pérez y su señor, no, se usa en esa humanidad, ahí cuando expresa varón y hembra lo creó, habla, hay un indicio de una estructura social. En eso se adelanta una estructura social, está mostrando una estructura social que va adquiriendo cuerpo a medida que se va desarrollando Génesis. Así que eso al tiempo actual justamente todavía se sigue lidiando con eso, ¿verdad? Se sigue lidiando con eso, que no hay una estructura social, se está influenciando la ideología de la uniformidad, que todo es uniforme. Pero cuando leemos aquel, el original, acá hay una voz que muestra una estructura social y que está diciendo que Dios lo llamó Adán, y que en ese llamado Adán y lo hizo hombre y mujer, varón y hembra los creó, está ese orden explícito de una estructura social cuando dice varón y hembra los creó. Entonces, ese es el panorama de lo que nos dice, ¿verdad? Génesis
capítulo 1, ¿verdad? Si hacemos un rápido repaso, entonces ahí tenemos, nos habla sobre los valores de ambos, nos habla que son únicos y especial, nos habla sobre la vocación, qué es lo que tiene que hacer el ser humano, tanto varón como mujer, y también insinúa, habla ahí de una estructura social muy importante entre la relación varón y hembra, cuando él los crea. Ahora, cuando nosotros miramos Génesis capítulo 2 ya, ¿qué es lo que tiene el capítulo 2 de Génesis? El capítulo 2 de Génesis va a tener una perspectiva mucho más de primer plano, se va a acercar, se obtiene, diríamos, una mirada más cerca de la creación. Y tiene más detalle de ese sexto día, que en el capítulo 1 dice, y creó Dios al hombre ahí. Pero en el capítulo 2 va a acercar ese sexto día y va a dar más detalle cómo fue la creación del hombre y de la mujer. Así que cuando entramos en el capítulo 2 de Génesis, de esa perspectiva de un primer plano, vamos a empezar a observar detalles de esa creación. ¿Y qué vamos a observar primero? Mire, Génesis capítulo 2, verso 7. Alguien que lo lea. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Amén. Bien, ahí tenemos ese detalle que en el capítulo 1, que Dios creó, aquí ya hace ese detalle, cómo lo hizo. Y aquí podemos observar que Adán fue creado primero. Empezamos ese relato, el capítulo 2, y vamos a encontrar que no lo crea a los dos. Para ese capítulo 1 nos dice, parece que lo creó a los dos juntos, pero en el capítulo 2 nos dice, no, empezó por Adán, lo formó Adán, lo crea Adán. Y esto no lo se ve en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 se nota. Y cuando vemos esto, que Adán fue creado primero, tiene su significado. Tenemos que preguntarnos, ¿es importante? Y a veces yo sí es importante, porque todo lo que está escrito en Génesis en forma puntual es importante. Y es importante que haya sido creado primero, y seguro que sí, es muy importante. Dios hubiese podido crearlo a los dos al mismo tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo creó a los dos? Y hay varias respuestas a eso, ¿verdad? Que no es bíblica, diríamos, ¿no? Pero no lo vamos a decir acá. Pero cualquiera se hace esta pregunta, ¿por qué no? Y vamos a responder porque todo en Génesis tiene su significado. Y lo primero siempre significa algo. Cuando es primero, tiene su significado. Y en la Biblia, justamente, siempre tiene preeminencia lo primero. Vengo, le pongo algunos ejemplos para fundamentar esto, que sí tiene significado que Adán haya sido creado primero. Jesús, por ejemplo, habló del primer mandamiento, ¿verdad? Proverbio, por ejemplo, menciona, Proverbio 3:9 dice, primicia sugiere lo mejor, con lo primero, no con lo que quedó. Primicia sugiere lo mejor cuando habla de las primicias, Proverbio 3:9. Jesús, cuando en Apocalipsis se dirige a la iglesia de Éfeso y le dice que dejaron el primer amor, ¿sí? Se olvidaron lo más importante, le estaba diciendo. Y Jesús también enseñando, cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos, dice, busquen primero el reino de Dios, su justicia. Así que en la Biblia tenemos mucha insistencia sobre lo primero y tiene justamente preeminencia, tiene relevancia. Entonces, si miramos el sentido de la palabra primero, justamente vamos a advertirnos que el significado es de prioridad. En el caso del origen del hombre, en la creación, Adán fue creado primero. ¿Por qué? Bueno, entendemos que Dios quería transmitir un mensaje. Dios quería transmitir un mensaje, empezar a tirar una pista, diríamos, inducir sobre esa estructura social, la posición social y la masculinidad, tal como debía ser desde aquel entonces, y no como es, diríamos, ahora.
Hay un indicio de esa estructura social, de que es primero. Ahora, lo que vemos también en el capítulo 2 de Génesis, cuando miramos ese primer plano, encontramos en el capítulo 2, verso 15, por ejemplo, lo tenemos a Adán. ¿Alguien que lo pueda leer? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Amén. Bien. Entonces, a esa creación Dios lo toma, ¿sí? Lo toma y lo coloca en el huerto. Entonces acá tenemos que observar que se da a Adán una ocupación, una responsabilidad antes de la creación de Eva. Fíjese que en ese relato, capítulo 2, Eva todavía no fue creada y ya Dios le coloca, le da una ocupación, una responsabilidad. Dios crea al hombre y después de crearlo justamente le dio un trabajo, le dio una función en su jardín, le dio más responsabilidades, órdenes que obedezca. Miren, el detalle es que a todo esto Eva no existía. La mujer no existía, esa varona no existía, esa hembra, como dice también. Estas cosas fueron otorgadas exclusivamente al hombre. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué. Y bueno, la respuesta es que en el Génesis no nos dice así de una por qué lo hace. Solo tiene esa mirada. Pero si lo analizamos en forma meticulosa, parece que es un programa de preparación para el liderazgo antes que la mujer sea creada, antes que ella entre en escena. Nos está mostrando, volvemos a repetir, nos está insinuando algo básico, esencial sobre la masculinidad, sobre el rol del hombre, que luego vamos a mostrarlo más adelante en forma explícita ya. Pero aquí nos induce que a él le da ocupación y responsabilidad. Le está mostrando, le está dando un rol de liderazgo en esa responsabilidad de Génesis 2.15. Lo tercero que vamos a observar en el capítulo 2 de Génesis 2, capítulo 2, verso 16, por ejemplo, ahí seguido nomás al que tomamos lectura. A ver, alguien que lo lea. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Bien. Dios le da orden a Adán de liderar el mundo con su palabra. ¿Sí? Le manda. Volvemos a insistir, todavía la mujer no estaba creada y la única palabra que tenía era la que Dios le comunicaba directamente a él. Así que Dios le dijo, te he dado este lugar y quiero que lo cultive. Te voy a dar algunas instrucciones para vivir en este lugar. Miren, no le dio instrucciones a la mujer, le dio a Adán. ¿Para qué? Para que él le diera a la mujer. ¿Por qué? Volvemos aquí a vislumbrar que está insinuando una responsabilidad espiritual, una responsabilidad que justamente después el apóstol Pablo lo llega a escribir en Efesios capítulo 5, por ejemplo, verso 25, lo expresa de esa responsabilidad. Efesios, se los leo, capítulo 5, verso 25 y 26. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. ¿Sí? Marido, amad. Aquí vemos ya desarrollado esa responsabilidad que tenía. Aquí se estaba induciendo a que Dios le daba instrucciones para que él a través de la palabra pudiera. Él debía ser un hombre que liderar con la verdad espiritual en su relación con su mujer. Él tenía que tener la verdad espiritual para liderar con su mujer. Y esa verdad venía directamente de Dios. Dios le daba esa palabra. Y aquí, queridos hermanos, hermanas, es que se trata el asunto del meollo de la salud o de la satisfacción social.
no solo del matrimonio, no solo por la comunidad en general. Cuando Dios manda que se multiplique, cuando Dios manda que fructifiquen, llenar la tierra, no es con hijos problemáticos, no es con personas, sino con hijos sanos. Pero para que sean hijos sanos, alguien tiene que transmitirle la verdad. Alguien tiene que ser portador de esa verdad. ¿Y quién era en el comienzo el portador de esa verdad? ¿Quién tenía la palabra de Dios para transmitirle? Era Adán. Dios lo levantó a él para que él transmita la verdad, para que él comparta, para que él sea el portador de la verdad. Y si seguimos observando los versículos bíblicos de Génesis 2, vemos también en el verso 19, alguien lo lea, Génesis 2, 19. Génesis 2:19. Adelante. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Bien. Aquí, ¿qué observamos aquí? Que Adán da nombre a los animales. Y esto muestra de su liderazgo sobre la creación. Justamente en la Biblia, el hecho de dar nombre es muy significativo, porque justamente es un signo de autoridad, es un signo de liderazgo sobre algo. Vemos, Dios ejerció autoridad al dar nuevos nombres, por ejemplo, en la Biblia, a Abraham, primero se llamaba Abraham, y después puso Abraham, ¿verdad? A Saraí, después le puso Sara, a Saulo le puso Paulo, a Simón le puso Pedro. Eso de poner nombres es un ejercicio de autoridad. Y justamente en este verso 19, Adán da muestra de liderazgo sobre la creación. Su primer nivel de liderazgo sobre la creación, una responsabilidad que luego Eva recibe de su mano, pero que él la recibió primero. Eva seguramente podría también desarrollar ese liderazgo, pero iba a ser enseñado desde Adán. Y lo cuarto, sí, lo cuarto que encontramos en el capítulo 2, ahí en el verso 18, alguien que lo pueda leer, por favor, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Ahí está, ahí llegamos. A Adán se le otorga una ayuda, un ayudante idóneo, un título que supone una prueba más de su identidad social original que Dios otorga al hombre y a la mujer. Acá tenemos que poner la atención. La diferencia más importante y más evidente entre un hombre y una mujer no son justamente la parte física, sino fundamentalmente son sociológicas. Los hombres y la mujer desde el principio de los tiempos están en un baile, diríamos, ¿no? Podemos decir, están en un baile, están juntos, pero en ese baile, ¿quién es el que lleva a quién? ¿Se da cuenta de esta importancia que nos muestra Génesis? Tenemos dando cuenta. Y todavía en este tiempo, mira, en el siglo XXI todavía estamos preguntando quién sigue a quién en esa unidad del hombre y la mujer. Justamente podemos interpretarlo que se da un baile entre esas dos partes gemelas, ese ser humano creado por Dios, que podemos considerar como parte gemela, en la que uno sigue a la otra. Uno tiene que seguir a la otra. ¿Verdad que usted alguna vez bailó? Seguramente no. Bueno, aquellos bailes, por ejemplo, que exigen mucho del paso, ¿no? ¿Quién da el primer paso? Si los dos guían, va a ser un caos, pero si uno guía, va a ir bien el baile. Si los dos guías se van a pisotear, no va a salir bien. Entonces, en esto, Adán descubrió que en el trabajo que debía hacer en el paraíso tenía un complemento social, que no solo le ayudaría, sino también le buscaría para que le guiase amorosamente a su realización. No solamente que va a ser una ayuda, sino que
ese complemento social, esa creación, esa ayuda idónea, buscaría para que él amorosamente la guíe a su realización. Entonces, aquí comenzamos a descubrir esto, donde Dios la llama ayudante, ¿sí? Y si Dios le llama ayudante a esa varona, a esa mujer, ¿en qué se convierte esto el hombre? El pasaje no lo dice, no nos dice ahí, pero sí, mucho más adelante ya el apóstol Pablo seguramente, para traer claridad, él expresa, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 3. A ver, que alguien lo pueda leer, por favor. Primera de Corintios 11, 3. ¿Lo encontró? Amén. A ver. Amén. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Verdad? Entonces aquí podemos afirmar, primero vamos con Cristo y Dios. Habla de Cristo y Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Nosotros entendemos que Cristo es Dios. No es inferior. Cristo no es inferior a Dios. Cristo es igual a Dios porque es Dios. Sin embargo, ahí nos mantiene una relación que requiere justamente un orden, que requiere un papel que diga quién es quién. Y la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y cuando en esta creación Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Dios lo crea a los dos seres humanos, a los dos le pone la imagen, pero también le coloca esta relación, este papel, este orden social. Y así se debe entender esto, porque justamente esta es la clave para la auténtica masculinidad. Es la clave. Y eso es lo que se distorsiona. Eso es lo que se confunde y trae otros conceptos que se oponen al concepto de Dios. Una de las claves justamente es que hay una mujer, esa varona, esa mujer va a mirar al hombre y buscará en el hombre una guía que le proporcione la plena realización de su vida, y así es como funciona. Esa es la función. Entonces aquí vamos a ir sacando cosas en limpio ya. La función del hombre es ser líder social y espiritual. Y justamente esto constituye el centro de una masculinidad auténtica. Que él desarrolle su función de ser líder social y ser líder espiritual, justamente lo constituye en esto de desarrollar su masculinidad auténtica. Y seguimos viendo en el mismo capítulo 2, ya en el verso 23, Génesis 2, 23, a ver que alguien me ayude. Amén, Dijo pastor. entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Ahí está cuando Dios crea a la mujer. Dice en el verso 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios la trae, la trae al hombre. Está Dios presente ahí. Verso 23, dijo entonces Adán, y ahí habla él. Aparece. Aquí podemos observar que Adán nombra a su ayudante. Es una historia sencilla. Vemos que él la mira, Dios la trae, la presenta y le da nombre. Le había dado nombre a todo, pero todavía no le dio nombre a ella. Él se llama, el hombre es Is y ella es Isa, mujer. Y Dios le permite hacerlo. Y esta es la clave.
que Dios le permite ponerle el nombre a la mujer. Dios se separa y le dice, le permite a Adán que le ponga nombre. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Dios dice algo al hombre y a la mujer sobre sí mismo. Está mostrando ahí su relación, una relación particular sobre el liderazgo de él sobre la relación. Ahora, si nos quedamos con esta realidad y avanzamos hasta el momento del siglo que vivimos ahora, nos daríamos cuenta que este patrón se continúa en muchos matrimonios, ¿verdad? Se sigue practicando. En muchas bodas están de pie en el altar y bueno, cuando finaliza, se declara marido o mujer, puede besar a la novia y luego se le pone el nombre, ¿verdad? Y muchas veces le hace el señor, vamos a usar por ejemplo Juan Pérez y la señora Pérez, se pone el nombre de. Y a veces se piensa que es solamente una ceremonia, pero viene de esto, no es una mera costumbre, tiene un profundo significado. Está susurrando un dictamen en el matrimonio cuando se pone el nombre del marido, que el resto de su vida va a ser con él, que él tiene que tener la iniciativa. El liderazgo viene de él. Él es el que tiene que guiar. Le corresponde al hombre. Por eso en el hombre se le coloca sobre sus hombros la responsabilidad del liderazgo, pero es un liderazgo noble en esta organización social que se llama familia. Y en Génesis capítulo 2, verso 24, a ver, alguien que me ayude. 2:24. Por tanto, dejará el Sí. hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí, ¿qué observamos ahí? Es al hombre al que le dice que parta y que forme un hogar. Es al hombre. Partir, irse, ¿qué es? Ahí está implícito guiar. Va a partir, va a irse. ¿Quién va a guiar? Él tiene que guiar. Es lo que vemos aquí. El hombre es el que tiene que tomar la iniciativa. El hombre es el que rompe con su propia familia para crear algo nuevo. En esta iniciativa, él es el que guía. Él es el que crea, el que parte y el que asume la responsabilidad de formar una nueva familia. Ese es el objetivo. Y está dada, le dice al varón. Por lo tanto, en este pasaje, a medida que nos vamos adentrando, ¿verdad? Nos vamos mirando este relato, justamente empieza a irradiar distintos tipos sutiles de afirmaciones. Es importante que nos demos cuenta de que el hombre y no la mujer es la que debe partir. Fíjese eso. El que debe tomar la iniciativa de crear un nuevo hogar es él, no ella. Si avanzamos a lo largo de los siglos y observamos, vamos a encontrar que está algo parecido sigue ocurriendo, ¿verdad? Vemos la mujer que espera y espera a quien, a él, ese hombre que dé el primer paso para la iniciativa, para una relación. ¿Qué espera toda mujer? Bueno, espera eso, espera esa palabra que llegue del hombre en un momento especial y que le diga, ¿quieres casarte conmigo? Esto es llevar la iniciativa, esto es a entrarse en la iniciativa. Quiero empezar algo con vos, yo tomo el liderazgo. Y ahí viene la pregunta, ¿vas a estar esto conmigo? ¿Vas a hacer esto conmigo? ¿Estás dispuesta? Y ella responde, sí quiero. Él toma la rienda, él avanza. Y ahora, justamente en esta nueva generación, hay muchas ideologías, muchas influencias de pensamiento que está malogrando en los varones esto, en los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no toman la iniciativa.
Se está viendo en la sociedad esto, ¿verdad? Y hasta inclusive hoy ya se está practicando que muchas chicas son las que llaman a los chicos y está sucediendo a la inversa. Están invitando a salir, están buscando, ¿verdad? De alguna manera, están implementando al revés, ¿verdad? Entonces, hay muchos jóvenes, muchos varones jóvenes que no son enseñados en este aspecto de la hombría, de la masculinidad. Y bueno, la mujer es la que toma la iniciativa cuando él es incapaz de dar el primer paso. Y cuando él no lo hace, cuando un varón no hace esto, cuando un varón no entiende esto, justamente está sacrificando eso, esa parte de la masculinidad que está diseñada por Dios. Nosotros tenemos que enseñar esto a nuestros varones. Es un principio de la palabra del Señor. Lo encontramos aquí, ¿verdad? Un indicio. Entonces, ¿por qué tiene que venir del hombre esa invitación, esa iniciativa, ese de irse, de formar un nuevo hogar? Porque detrás de esa iniciativa hay valentía y detrás de la valentía hay liderazgo. Es así como el varón demuestra que tiene liderazgo, de acuerdo a estos principios de Génesis. Entonces, de esta manera, según Génesis, encontramos que el varón tiene que tomar esa iniciativa para establecer una nueva relación social que es el matrimonio, que es el matrimonio. Muy bien. Hacemos un alto ahí. Yo a veces acostumbro en mis clases a hacer que preguntan. Ahora estoy acordando que al final las preguntas. Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Seguimos avanzando. Vamos con No hay Génesis problema, capítulo 3. Muy no hay bien. problema, pastor, si usted quiere. Ah, perfecto. No sé, hasta ahí, porque aquí vamos a entrar en la otra parte. Hasta Si ahí, no, que las escriban en el chat, así al perfecto. final se retoma. Bien, gracias, Jacqueline. Continuamos entonces. Vamos con Génesis capítulo 3. Miren, capítulo 3 de Génesis ya se acerca mucho más puntual a ese matrimonio, a esa creación. Acá tenemos una mirada, diríamos, de primerísimo plano, ¿eh? Y se va a centrar en un solo acontecimiento. Y ese acontecimiento justamente es el que cambió la vida, el destino de esa pareja y también nos cambió a todos nosotros, a toda la humanidad. Y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. ¿Sí? Y esta perspectiva es muy cercana, muy puntual. Lo que ocurre en capítulo 3 es justamente lo que cambia la masculinidad, lo que trae ese deterioro, cambia lo que significa ser hombre y necesitamos, los hombres necesitan revertir esos cambios que se introdujeron aquí en el capítulo 3. Vamos a ir observando, vamos al capítulo 3 entonces de Génesis y miramos ahí el capítulo 3, vamos a mirar el verso 1 al 6. A ver, alguien que me ayude con esa lectura. Amén, pastor. Amén. Léalo, hermano. Adelante. Amén. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, si no sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a sus ojos. Era agradable a sus ojos y el árbol codiciado para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Gracias, hermana Marina. Miren, aquí vemos, en este capítulo aparece esta tentación. Esta tentación, ¿qué hace? Pretende y hace, lo logra, destruir el orden social y espiritual que Dios estaba estableciendo originalmente. Todo lo que todo lo dicho por Dios en esta tentación lo quiere revertir, lo revierte. Este capítulo de la Biblia le ha dado vuelta a todo lo que terminamos de decir anteriormente, el capítulo 2. Una de las primeras cosas que nos resulta extraña ahí, ¿verdad? Que hay una serpiente, ¿que no? Y sabemos que esa serpiente es un claro enemigo de la primer familia. ¿Y qué está haciendo esa serpiente? Está hablando con la mujer, que queda expuesta a ese peligro porque es enemigo. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿dónde está Adán? ¿Usted dónde lo ve a Adán ahí? Capaz que andaba, no sé, hay varias respuestas a eso, pero no, ya le voy a mostrar dónde está Adán. No se interpone entre ellos, no se, especialmente cuando empieza a hablar del árbol, porque no se acerca a Adán y da una respuesta definitiva. Adán no se acerca y dijo, bueno, no, acá se termina la conversación, no vamos a hacer esto y se terminó y punto. No, no hace eso Adán. Y usted recuerda que todas las instrucciones en el capítulo 2, Dios le dio a Adán, a él le dio. Le enseñó el árbol, le dijo, de ahí no tenés que comer, porque el día que coma vas a morir. Y acá no, sin embargo, se nota que Adán no da muestra de ningún tipo de iniciativa. Se quedó callado. Está ahí, pero se quedó callado. Él está ahí, está con la mujer, pero no interviene. La mujer sigue hablando con la serpiente, tal vez sin saber el mandamiento de Dios si es bueno o malo. Y a continuación, cuando habla con la serpiente, nosotros podemos ver que percibe y ella comienza a llevar la rienda. La serpiente empieza a mandar en la conversación. Y ahí vemos eso en el pasaje que tomamos lectura. Y el ataque viene, que la desconcierta a la mujer. Y ese mismo ataque sigue siendo lo que el maligno sigue haciendo hasta hoy. Todo gira en torno a la igualdad, a la uniformidad. Ese es la daga, el cuchillo de la serpiente para dañar, para matar. La serpiente le estaré diciendo en otras palabras, Dios te está frenando. Él sabe que si te comes esta fruta será igual que Él. Todo será justo. Ya no existirá esa relación de jerarquía en la que Él posee todo y tú eres la sierva de su jardín. La serpiente le dice, tú vas a ser como Él, serás igual, tendrás el mismo poder, tendrás tu propia libertad. Si tan solo te comes esta fruta podrás elegir tu destino. Porque eso es la mentira. No vas a morir, vas a ser igual que Dios. Entonces, ella le hace caso, se siente atraída, habla con la serpiente y come la fruta. Esto es suficiente, querido hermano, para espantarnos, ¿verdad? Pero después que lo hace, al final del pasaje, lo que dice el verso 6, cuando termina el verso 6, fíjese lo que dice, y ahí vemos a Adán donde está. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él estaba ahí. Ella come y le da a su marido. Come y la mujer le da a su marido, gira, le da a su esposo. Y él sigue. Él le hace caso a la palabra de la mujer.
Él no es el que guía, ahora ella es la que está guiando. Y por eso también él come. Así que aquella relación en la que uno guiaba, donde toma la iniciativa, se pone al mando y dirige según las instrucciones de la palabra de Dios, ahora conducía a su nuevo hogar hacia un plano espiritual más elevado. Se queda totalmente pasivo mientras ella y él la sigue. Ella guía y él le sigue. Cuando Dios le había dado la instrucción que él es el que tenía que guiar, que él tenía que enseñarle. Pero esta vez él no, él se deja guiar por las palabras de su mujer y él la sigue a su mujer. Y esto sigue en muchos hogares que no, con muchos conflictos, siguen con estos principios esenciales donde no se establece ese orden dado por Dios. Personas confundidas que tratan de encontrar sentido, hombres confundidos, hombres que se quedan pasivos, hombres que quedan sin hacer nada, que destruyen y dejan destruir su familia, su hogar. Y piensan que así tiene que ser la cosa, que así tiene que funcionar. Y eso justamente es lo que borra la masculinidad. Lo otro que podemos observar en Génesis capítulo 3, en el verso 8 al 9, a ver alguien que lo lea, verso 8 y verso 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. El 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bien, aquí tenemos que observar que frente a este hecho Dios hace responsable a Adán, no a la mujer, de este primer pecado. Esto es muy importante. ¿A quién le llama Dios? Dios llamó al hombre. Recuerda que él estaba revisando en el primer plano y cada palabra dicha tiene un enorme sentido social y espiritual. Estamos en esta cuestión del Génesis, mirar la simiente. Dios le dice, ¿dónde estás? Y acá, ¿para qué lo estaba llamando? Dios le estaba llamando a Adán para que dé una explicación, para que le explique qué le estaba pasando, que le explique esta transgresión. Dios le llama a Adán. Dios le estaba acusando a Adán. Fue él quien falló, no ella. Y Dios le culpa claramente a él de su familia, que acaba de fallar de una manera lamentable. Dios lo llama a Adán. Usted póngale, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Mire, esto funciona así. Le pongo una ilustración en los equipos de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la cosa no anda bien en un equipo de fútbol, ¿y quién es responsable? ¿A quién lo despiden primero? ¿A todos los jugadores o al entrenador? Y generalmente al entrenador. Y el entrenador puede decir, ¿por qué me despiden a mí si yo no es que juego? Yo no hago los goles. No, pero él es el que dirige. De la misma manera aquí. De la misma forma. El líder, el responsable es Adán. Y cuando Dios le llama, lo acusa. Le dice, fallaste, tú eras el que lideraba. Bajo tu responsabilidad estaba tu familia. Pero fallaste. Es cierto que Eva se apartó, es cierto que Eva entró a conversar, pero la persona que debía estar al frente de todo y debía haber sido capaz de crear un ambiente de protección, de seguridad, era Adán. Por eso Dios le pide cuenta a él. Aquí no es que Dios le está diciendo en forma sutil, acá Dios le habla muy fuerte a Adán. Dios lo acusa, Dios le dice, ¿dónde estás? De la misma manera, eso va a ser Dios con todos.
Dios sigue llamando, Dios sigue preguntando y Él no va a titubear. Dios sigue llamando hoy, por ejemplo, diría a cuántos responsables de familia, a cuántos padres, a cuántos esposos Dios sigue llamando. ¿Dónde estás? Tu liderazgo. ¿Por qué tu familia se está desboronando? ¿Por qué tus hijos? ¿Por qué tu esposa? ¿Por qué tu economía? ¿Qué estás haciendo? Por eso es importante mirar desde este principio de la palabra y cómo poder entender las implicaciones que tiene y cómo repercute en ese orden social llamado familia. Dios aquí nos muestra que pide cuenta al hombre. Así que podemos decir de alguna manera que así como el hombre es, así será su familia. Así como el hombre es. Y podemos observar, hermanos queridos, nuestra sociedad, en nuestras comunidades, niños abandonados, mujeres abandonadas. ¿Por qué? Porque así es ese hombre. Si nosotros queremos llegar al fondo de la cuestión, llegaremos al hombre, porque según como sea el hombre, será su familia. Los problemas familiares, usted va a indagar y va a llegar a la cuestión que es el problema del hombre, el problema del liderazgo. Y seguimos avanzando, miren, Génesis capítulo 3, versos 11 y 12, a ver quién me lo lee. Hola, ahí están, sí. Amén. A Y ver, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. miren, aquí podemos observar que el pecado de Adán va ligado a una pasividad inaceptable de él. Dios le hace una pregunta muy directa. Dios le hace una pregunta. Y si, bueno, si fuera un hombre fuerte, vil, y podemos manejar un hombre corajudo, valiente, diría, sí, yo acá estoy, y haga un paso al frente y diga, yo lo hice. Pero no, en Adán acá no vemos eso. Cuando leemos el texto bíblico, encontramos a un Adán, podríamos decir, hasta pensando que está llorando. ¿Por qué? Porque se hace víctima. Y su respuesta es justamente de acusarle. ¿A quién le acusa? Y le dice, el hombre respondió, la mujer que me diste de compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer. Acá de alguna manera un hombre pasivo y le culpa, queda inmóvil, no se hace cargo de su liderazgo, de su responsabilidad. Y lo que podemos inferir aquí, hermano querido, es que ¿qué él hacía? ¿Por qué él se mantuvo pasivo mientras la mujer conversaba con la serpiente? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en él? No nos dice la Biblia eso. No nos dice. Pero podemos hacer alguna, inferir, diríamos, ¿no? Imaginarnos qué hacía Adán estando al lado de ella. Seguramente la vio a su mujer, estaba conversando con la serpiente y vio la posibilidad de comer ese fruto. Él también quería, seguramente, y bueno, y él pensó, si ella come y muere, será porque Dios quiso. Yo estaré salvo. Y si no pasa nada, quiere decir que lo que la serpiente dice es cierto y puedo también obtener lo que quiera. Ella comió la fruta y no murió. Él también comió y después justamente se desató el infierno y comprendió que se había sido engañado. Así que lo que pasó en Adán, podríamos pensar lo que pasó en su corazón. Él antes que la mujer comiera ya pecó en su corazón. Mucho antes. Podemos pensar así. Por eso se mantuvo pasivo.
Por eso le dejó a ella, no la protegió, no puso esa palabra de Dios frente para evitar ese engaño. Es posible que haya pasado eso. A la verdad, no nos dice la Escritura. Lo otro que podemos observar en Génesis 3:17, ¿alguien lo pueda leer? Y al hombre dijo, por tanto, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí está, miren, acá podemos observar que la maldición de Adán se basa en la inversión ese que se cambió del orden original creado por Dios. La vida, le estaba diciendo Dios a Adán, te va a ser muy dura. ¿Por qué te va a ser muy dura? ¿Porque comiste la fruta? ¿Es por eso? No. ¿Qué le dice Dios? El hombre le dijo, por cuanto obedeciste. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Vos le seguiste. Vos tenías que gobernar con la palabra de verdad, con esa palabra que te di, tenías que lidiar. No, hizo al revés, se invirtió el orden. Entonces la maldición fue por escuchar la voz de su mujer. No es que estamos despreciando a la mujer, sino que ella es la que condujo y él la siguió. Y ese es el auténtico desprecio. Él sabía y él debía ocupar su masculinidad, debía guiar, debía ser protector, pero en lugar de ello ignoró completamente esa vocación de su vida y le hizo caso a su mujer. En lugar de hacer lo que habría de haber hecho un hombre de verdad, él tenía que tomar la iniciativa de verdad. No, no lo hizo. Entonces Dios le dice, por dejar de hacer esto, Adán, por dejar de ser el guía, has traicionado la esencia de la masculinidad. Tú eras el que tenías que guiar, pero no, dejaste eso. Y por eso viene la maldición. Por eso es maldito. Y la vida de la humanidad cambió para siempre. Y en el verso 16, fíjese esto, capítulo 3, verso 16, se los leo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Mire lo que dice. En este pasaje vemos la maldición que cae sobre la mujer. Y hay que mirarla con atención. Es una frase interesante. Ahora dice que él dominaba desde antes de esto. No era de este modo. Primero sí Dios le creó para que él se enseñoree, pero acá le dice, a ver, claro, le dice, con dolor dará, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero esto, él se enseñará de ti, no era del modo de Dios. Lo que está diciendo ahí, él fracasa como líder y a ella va a tener una maldición donde su deseo seguirá siendo del hombre. Pero ¿sabe qué? Va a ser ese deseo de un liderazgo severo, opresivo, dominante. Y dígame si no pasa eso. En el mundo se ve. La humanidad testifica. ¿Cuántas mujeres sufren abuso de su marido en sus casas? La estadística es alta, el maltrato. Vemos continuamente esta maldición, ¿verdad? De un hombre que lidera a su mujer, pero lo hace en forma severa, opresiva, dominante. Dios no creó así al hombre. Antes de la caída no lo diseñó para que lo trate así a la mujer.
sino que después de la caída, ese es el castigo, la maldición, diríamos. Y las generaciones, muchas generaciones de mujeres se levantan en contra de esto. Y solamente los hombres pueden cambiar si se liberan de ese liderazgo que se ha heredado de ese Adán. Y lo último que nos dice el capítulo, observamos que Adán muere. Eso está en capítulo 2, versos 16 y 17, cuando Dios le dice a Adán que si comiere va a morir. Adán ha comido el fruto y seguimos el texto. A veces pensamos que es la muerte física, pero no. ¿Qué es lo que pasó? No murió físicamente, murió muchísimos años después. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que murió? Murió justamente esa auténtica masculinidad, su verdadera masculinidad, el verdadero ser hombre es el que muere. Cayó ese noble pedestal llamado un verdadero hombre y ahora tiene una masculinidad retorcida, forcejeada contra sus propósitos. Así está el ser humano, así es la identidad del hombre. Y esta es la muerte que entra. Entonces la vida se torna difícil. Y por eso muchos hombres lideran, pero no dan solución. Hacen desastre. Deteriora. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo, auténtico desde el diseño de Dios. Y nosotros vemos que ese juicio de muerte se transmitió a Adán. Y eso se transmitió en toda la generación, se extiende desde Adán. Y de ahí entonces la raza humana trae esa caída, trae esa naturaleza depravada del pecado, ¿verdad? Por lo tanto, el culpable de la caída, la raza humana, se introdujo por Adán. Fue introducida por él y todo murió. Generación a generación fue infectada por esa muerte y esa masculinidad es defectuosa. Y se fue transmitiendo. Por eso dice la palabra que en Adán todos morimos. Y aquí viene lo que dice también la palabra, ¿verdad? Que Jesucristo nació de una virgen. ¿Por qué nació de una virgen? Justamente para no ser infectado por esa muerte de Adán. Jesucristo, hombre, nace de una virgen. Y en Génesis capítulo 3, para ir terminando esta parte, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán le pone después de la caída el nombre a su mujer. Este es un momento donde Adán le nombra, le pone nombre, después de todo lo que había pasado, y sigue marcando este liderazgo, afirma o reafirma ese liderazgo que Dios le había dado de ser guía. El hombre sigue siendo guía, pero con pecado, con un liderazgo deteriorado. Por lo tanto, hasta aquí podemos ver en Génesis que ese verdadero hombre está deteriorado. Ese verdadero hombre está corrompido, pero sigue liderando, sigue haciendo ese rol que Dios le llamó. Y aquí entonces vamos a entrar, vamos a mirar, y el apóstol Pablo justamente lo presenta, el primer Adán y al postrer Adán, ¿verdad? Y en esto están los dos. Vamos a mirar estos dos hombres justamente para establecer qué significa ser hombre, un verdadero hombre, o cuál es la definición de la masculinidad. Y vamos a tener que encontrar
En el primer Adán encontramos cómo se deterioró, pero en el postrer Adán, que es Jesucristo, vamos a encontrar la respuesta para ser verdaderos hombres, el significado de ser un hombre. Por lo tanto, ahora sí vamos a mirar esto a la luz de la palabra del Señor. Y eso ya lo dice el apóstol Pablo. Habla de Adán y Cristo y vamos a mencionar en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. A ver. Dice 1 Corintios capítulo 15, el verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí nos habla del primer Adán y del postrer Adán. Sabemos que el primer Adán es el que está en Génesis y el postrer es Cristo. Es un espíritu vivificante. Estas son las dos figuras que se introducen en el mundo. En el antiguo y en el nuevo, ahora actualmente en Cristo. Y justamente cada uno de nosotros vamos a vivir bajo el señorío de uno o de los dos. Nosotros tenemos que tener herencia en uno de ellos o en los dos. Nos muestra la palabra, y ahora Romanos capítulo 5, el verso 17, se los leo, nos dice así, Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire, yo creo que esta es una de las grandes frases de la Biblia para un mundo perdido, para hombres que están confundidos, para hombres que no saben liderar, no saben su rol. Por eso nos muestra la palabra que por un hombre se perdió la masculinidad, pero también un hombre la recuperó. Y ese hombre es Jesucristo. Jesucristo es ese hombre. Ellos son los que nos lideran. Nuestra vida, la vida de todo varón, de todo hombre, o va a reflejar al Adán de Génesis o va a reflejar a Cristo. Nos vamos a encontrar a la sombra de uno, a la luz del otro. Nosotros elegimos. Ambos están presentados delante de nosotros. Uno es terrenal y el otro justamente es celestial. Uno tiene alma viviente y el otro tiene espíritu vivificante. Por lo tanto, para ir concluyendo, vamos a mirar y responder a esa pregunta: ¿qué es ser verdadero hombre? ¿O qué es ser un hombre? ¿O cuál es? Y tenemos que mirar estos dos Adán. Tenemos que compararlo. Tenemos que mirar y encontrar aquí una definición de masculinidad. Y vamos a mirar 4 aspectos de ambos Adán que nos van a dar la definición de masculinidad. El primer Adán adopta una actitud pasiva, ya lo mencionamos. El segundo Adán, que es Cristo, rechaza la pasividad. Cuando el primer Adán cae en la tentación, era pasivo. Dios, ¿qué le encomendó al Adán de Génesis? Le encomendó obedecer a la voluntad, no lo hizo. Trabajar, le dio un trabajo para hacer, tampoco lo hizo bien. Y le dio una mujer para cuidar. Fracasó. Encontramos a Dios preguntándole: ¿dónde estás? Porque, como ya vimos la historia, Adán no pudo cumplir. La mujer fue engañada, no recibió su protección y entró esa destrucción. Se quedó pasivo, no hizo absolutamente nada. Y así pasan por muchos hombres, hacemos un alto aquí, así pasan por muchos hogares.
Muchos hogares se destruyen porque es el líder, el varón, el padre, el esposo que no hace nada por lo suyo, queda parado, no se involucra. Pero Jesucristo rechaza la pasividad. Jesucristo, hermano querido, descendió, hay un accionar de él. Hay mucha más hombría o masculinidad en el pesebre que Adán en el huerto. A Adán solamente le importó ser igual a Dios, fíjese. Sin embargo, a Jesucristo, como dice Filipenses, que no escatimó, se despojó. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, verso 6. Filipenses, el cual siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Mire, Cristo hizo todo lo contrario. Adán quería ser igual a Dios. Cristo se despojó siendo Dios. No le importó eso, sino que se despojó. Y estando en el cielo, él vio la necesidad. Dios viendo la necesidad de los perdidos, el Padre, Dios Padre viendo cómo la humanidad se pierde y qué había que hacer. ¿Quién podía defender esa humanidad? ¿Quién podía hacer algo por ello? Y ahí entra Cristo. Adán no defendió a su mujer, pero Jesús, desde su posición majestuosa que gozaba, dejó todo derecho, privilegio, y él dijo, yo me voy, yo me entrego para traer salvación. Dios hizo ese paso y aceptó el desafío. Jesucristo aceptó y vino y se hizo hombre. Cuando lo miramos a Adán ahí en Génesis, en el paraíso, era alguien que desobediente, que no consideraba las palabras de su padre. Pero cuando miramos el pesebre, vemos a un bebé y ahí vemos realmente la esencia de una verdadera masculinidad. La verdadera masculinidad no consiste en ser pasivo, en egoísta. No significa que la verdadera masculinidad no significa que la mamá o su mujer o la sociedad le tenga que decir lo que hacer. No, el ser verdadero hombre, la verdadera masculinidad consiste en rechazar esa pasividad y decir voy a hacer algo, voy a hacer esto, voy a hacerlo, voy a dar un paso adelante, acepto la responsabilidad, voy a dar mi vida por lo demás, voy a regalar mi vida a esa mujer, a mi familia, a mi comunidad, a mi iglesia. De eso se trata, esa es la verdadera masculinidad. Esto es lo que hizo Jesucristo. Y esa es una de las primeras definiciones. Jesucristo nos muestra que rechaza la pasividad porque Él entra en acción. Lo segundo que vemos, que el primer Adán desatendió sus responsabilidades, mientras que el segundo Adán, Jesucristo, aceptó sus responsabilidades. Roger Mead escribió esto, la capacidad de aceptar responsabilidades es siempre la medida de un hombre. Cuando el hombre acepta sus responsabilidades, es un verdadero hombre. Adán justamente hizo lo contrario. No cumplió su responsabilidad. Adán no cumplió lo que Dios le había encomendado. En cambio, Jesucristo sí. Jesucristo aceptó la responsabilidad y durante su vida la cumplió. Le menciono rápidamente cuál era su responsabilidad. Aceptó su responsabilidad de una voluntad para obedecer. Esa era la responsabilidad. Había una voluntad que tenía que obedecer. Adán desobedeció, pero Jesucristo obedeció. El Evangelio de Juan dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así dijo Jesucristo. Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en un momento crítico en que la masculinidad de Jesús se somete a la prueba más dura, ya que cumplir la voluntad de Dios en ese momento resultaría increíble de duro, porque significaba tener que morir. Y ahí se escuchó la oración de Jesús. Hágase su voluntad. Esa es la expresión de Jesucristo haciendo la voluntad del Padre.
Lo segundo, Jesucristo tenía un trabajo que realizar. Adán fracasó con su trabajo en el huerto de cuidar, de proteger, de gobernar con la palabra. Jesús aceptó el trabajo que tenía que hacer. Yo te he glorificado en la tierra habiendo terminado la obra que diste que hiciera, dice el Evangelio de Juan. Jesucristo cumplió. Y lo tercero es que debía amar a una mujer. Dios le dio esa responsabilidad. Le dio una mujer que tenía que amar. Adán la descuidó, Adán la desprotegió. Pero Jesús amó. Jesús amó a quién? A su iglesia, su novia. Y ahí entonces toma sentido esto que el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cristo es nuestro ejemplo de masculinidad, de amarse, de darse a sí mismo. Cristo se entrega, se da por su vida. Así que Adán no pudo hacer eso, pero Jesús nos trae esa capacidad de aceptar la responsabilidad y de amar. Un hombre de verdad, como se ve al analizar estos conceptos, ha de actuar de esta manera. En lugar de no pensar en esa responsabilidad o pensar en ella a la ligera, en vez de vez en cuando, es decir, cuando un hombre piensa en una mujer, cuando un hombre va a amar a una mujer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entender primero que hay una voluntad por encima de él. Y tiene que conocer esa voluntad para acoplarse. Todo hombre tiene que saber que hay un trabajo que hacer, que hay un propósito, que hay una vocación. Todo hombre es llamado a una vocación en su vida y tiene que hacerlo. Y todo hombre, cuando se encuentra o entra en su vida una mujer y la responsabilidad que tiene es de amarla, de cuidar a esa mujer. Eso es lo que muestra la verdadera masculinidad, el ser hombre. Lo tercero, todo hombre debe superar el mayor de sus obstáculos, que son sus sentimientos. El hombre se doblega a sus sentimientos. El hombre que se doblega a sus sentimientos nunca podrá ser un hombre de verdad. Esto no significa que no tenga que sentir o que tenga que suprimir. No son parte de la vida. Pero tiene que dedicarse a su vocación. Está por encima de sus sentimientos. Muchas veces el hombre tiene que ponerse firme y hacer frente a los vientos, a la oposición y no doblegar. Un hombre siempre tiene que tener el control sobre sus sentimientos si quiere ser un verdadero hombre, un hombre de verdad. Y ahí lo tenemos al Señor Jesús, ¿verdad? En la tentación. Jesucristo en la tentación, enfrentando, seguramente venía su sentimiento, pero él le contestó. Tenía hambre, podía guiarse por esa sensación, pero él le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo es nuestro ejemplo, que se mantiene en la voluntad del Padre, que no es gobernado por su sentimiento, que lidera, que pone valor. De esa manera es el ejemplo de Jesucristo de una verdadera identidad en el ser hombre. Y lo cuarto, el primer Adán buscó una recompensa mayor. El segundo Adán, que es Jesucristo, esperó una recompensa mejor, la recompensa de Dios. Aquí hay una gran diferencia, una abismal diferencia. El Adán de Génesis no estaba satisfecho con la vida que Dios le había prometido. Él quería ser igual a Dios. Y eso hay que ponerle mucha atención. Hay muchos hombres. Nunca podremos superar lo que Dios quiere y tiene para darnos. Nos ha reservado una vida maravillosa, solo quiere que le sigamos para conseguirlo. Pero el primer Adán pensó, puedo superarlo, hay algo mejor que eso.
y descubrió tristemente lo que todos los hombres han descubierto, cuando intentan obtener algo mejor que lo que Dios permite. ¿Cuánta gente busca esto es lo mejor, pero terminan en fracaso como Adán? Buscan recompensa. Pueden que consigamos algo, pero cuando conseguimos no nos gustará porque no será tan bueno como lo que Dios nos ha reservado. Pero el segundo Adán, en cambio, Jesucristo sabía que si seguía en el buen camino obtendría lo mejor. Bueno, Hebreo nos habla de eso, de Jesucristo. Nos dice así, Hebreo 12:1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos también de todo peso y de pecado tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí nos muestra a Jesucristo, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Él estaba mirando la recompensa que Dios tenía y por eso soportó. Despreció la vergüenza. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía una recompensa. Jesucristo es nuestro ejemplo. En medio de la agonía, Jesucristo seguía esperando la recompensa mejor. Jesucristo seguía sufriendo porque esperaba que algo mejor lo conduciría. Que ese sufrimiento va a traer algo mejor. Así que siguió por el buen camino y por eso Dios lo levantó de los muertos y lo levantó y lo colocó, como dice Hebreo, a la diestra del trono de Dios. Así que en esto encontramos, queridos hermanos, esta verdadera definición del ser hombre. Y para ir concluyendo, de acuerdo a este exégesis, diríamos, de la palabra, encontraríamos entonces que el auténtico hombre no es pasivo, rechaza esa pasividad de Adán y se hace activo. Y por eso necesitamos a Cristo, para tener del Espíritu de Cristo, de rechazar toda pasividad y tener acción en los propósitos de Dios. También encontramos que acepta la responsabilidad, no se abandona, acepta la labor, la vocación que le toca, puede sobreponerse a sus sentimientos, a pesar de las pruebas, la tentación que pueda soportar, se mantiene en la palabra de Dios. Y por último, la mirada está en la recompensa, en esa eternidad. Pablo alcanzó a decir esto: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman su venida. Miren, pelear la buena batalla. Pablo aquí se hace hombre cuando él acepta esa responsabilidad. Cuando se hace un verdadero hombre, deja de ser niño, cuando justamente sufre las penalidades, enfrenta la vida, porque sabe que la recompensa está en Dios. Vive en integridad, vive con fe, porque sabe que Dios va a pagar bien. Y a eso se trata de ser un auténtico hombre. Y con esto, en principio, podemos resolver ¿cuántos asuntos? Problemas de matrimonio. Los problemas de matrimonio. Si un varón busca a Dios, busca estos principios en la palabra y lo pone a practicar, le va a ir bien en su familia, le va a ir bien como padre, le va a ir bien como esposo, le va a ir bien, porque tiene que saber su rol. También como líder espiritual se habla del sacerdocio del varón en la casa. Claro que sí, claro que sí. El varón que entiende su rol sacerdotal, porque entendemos que todos somos sacerdocio, el sacerdocio de todos los santos, pero en el liderazgo familiar a él le dio la responsabilidad. Y él es el que tiene que tomar la iniciativa, la acción, y le va a ir bien, le va a ir bien. Así que de esta manera termino mi exponencia y cerramos de esta forma y quedo a disposición de ustedes. Espero que haya sido
entendido, no lo haya aburrido. Bueno, eso ya es subjetivo. Muchas gracias, Pastor. No sé, Paula, si querés presentar las preguntas. Creo que he visto una en el chat. Bueno, muchas bendiciones para todos. Lo único que consultaron acá en el chat dice, ¿se podría decir entonces que la violencia hacia la mujer es una maldición de la desobediencia? Es una pregunta. Sí, encontramos ahí en la escritura, en ese análisis, no es que Dios quiso eso, sino que entró por el pecado. Y es ese hombre que está liderando mal, ese hombre corrompido. ¿Y qué necesita un hombre que es violento y que maltrata a su esposa, maltrata a su familia y necesita a Cristo? Necesita a Cristo. Y aquí viene un mensaje para las mujeres, no sé, para transmitirlo o para que ustedes enseñen a otra mujer. ¿Verdad que esto está muy hablado ya? Hoy justamente tenemos una sociedad donde todo se habla, no se esconde nada. Antes no, pero hoy se habla. Por ejemplo, la capacidad de la mujer, las mujeres que son violentadas. Nosotros desde la iglesia entendemos la pastoral, muchas mujeres. ¿Qué procuran las mujeres? Yo escuché muchas buenas mujeres, trabajadoras, dedicadas, que dicen, yo le voy a cambiar a mi marido. Yo le voy a amar, le va a atender, le hace todo lo que él le requiere y él sigue siendo violento, él sigue siendo maltratador, él sigue golpeándola. ¿Se entiende? Entonces, eso está en la naturaleza del ser humano, en el pecado. Y no tenemos que decir, bueno, las mujeres son golpeadas porque Dios dice no, porque entró por el pecado. Y para que se detenga esa violencia, se tiene que transformar ese hombre, tiene que tener a Cristo solamente. Y si no, el consejo común que se da, miren, el consejo es que va a tener que dejar, no lo vas a cambiar a ese hombre. No se lo puede cambiar. Hay muchas mujeres que creen que pueden cambiar a sus esposos y sufrieron mucho para cambiar y tuvieron que dejarlo porque ese hombre está corrompido, no tiene claro, está confundido y lastima a esa mujer a quien Dios le dice que tiene que amar. No sé si responde. Gracias, Pastor, por contestar esta pregunta. Y hermanos, no sé si alguno quiere preguntar algo en esta charla, puede estar habilitando su micrófono. Hagámoslos con orden, si pueden levantar su mano, miramos a ver quién quiere estar consultando. Parece que están con vergüenza todos. Ajá, bueno, Jacqueline ahí levantó su mano. Bendiciones, bien. Jacqueline. Bueno, sí, la verdad que Pastor es un tema bastante complejo, ¿no? Pero qué bueno lo que usted nos trae por medio de la palabra, esta reflexión, donde realmente lo que Dios creó es bueno, como dice Génesis, ¿verdad? Eh, y pienso en esto, ¿no? Que si el hombre pudiera y comprendiera realmente el rol que debe cumplir y cómo lo debe cumplir, como decía usted en un principio, sería todo perfecto. O al menos no estaríamos lamentándonos tantas desgracias familiares, ¿no? Y digo, qué Es verdad. importante. Y justamente esto eh, responde, ¿no es cierto?, muchas veces a lo que el feminismo quiere plantear con respecto al liderazgo del hombre, ¿no? Porque, bueno, Sí, justamente sabemos que es la respuesta al patriarcado, o más bien dicho, al liderazgo del hombre mal liderado, ¿no? Mal llevado, ¿no es cierto?, en claro. este ejercicio. Entonces digo que si nosotros comprendiéramos a través, ¿no es cierto?, de la palabra, como dice Efesios en el capítulo 5 donde habla con respecto a la familia, y digo, no hay nada de machismo en la palabra, porque, bueno, sabemos que han salido Biblias, incluso feministas, donde quieren presentar, Sí, ¿no es cierto?, al hombre o a la Biblia, ¿no es cierto?, como a favor del patriarcado, y realmente no es así, porque nosotros vemos en la palabra de Dios, como dice eh, que el hombre debe amar a su esposa, ¿no es cierto?
así como Cristo amó a la iglesia. Y si nosotros observamos Cristo dio su vida, ¿no? Por la iglesia. Entonces vos decías, ¿dónde hay machismo ahí? Y si un hombre se diera así por su esposa, ¿no? Se sacrificara, se esforzara por cuidarle, por proveerle, realmente seguramente va a haber una mujer dispuesta, ¿no es cierto?, a amar y a someterse en ese amor, porque ese sometimiento, ¿no? Habla de un sometimiento, pero no bajo, ¿no es cierto?, la hostilidad, el maltrato, sino No, no, bajo no. un liderazgo de amor. Entonces digo, qué importante esto y cómo esto influye en los hijos, cómo En realmente los amor. hijos están pidiendo a gritos padres realmente amorosos, proveedores, protectores. Y bueno, sabemos que así está la sociedad, ¿no? Debido, como usted decía, a la falta de este liderazgo. Entonces realmente esta capacitación nos ha sido de mucha bendición y nos debe redireccionar nuestra oración para que realmente Dios levante a hombres que quieran realmente, ¿no es cierto?, reflejarle a Cristo, reflejar a Cristo no solamente en la iglesia, en la sociedad, sino en el hogar, especialmente, que es donde, ¿no es Así, cierto? Eso nada más así es. quería acotar. Ah, bien, gracias, Jacqueline. Acotar también que seguramente en la experiencia cristiana, ustedes ven que se convierte un niño, se convierte un adolescente o se convierte una esposa y es más difícil traerle o influenciar en la casa. Pero cuando se convierte el padre o se convierte el esposo, ¿cómo afecta al entorno familiar? Hay muchos testimonios de cómo es notorio cuando él va a la iglesia, cuando el hombre toma ese carril. Hay muchas, pocas historias de donde él va y ella no va. Hay excepciones, por supuesto, pero se nota en la iglesia. En la iglesia hay una abundante presencia femenil y son pocos los hombres que se dedican a enfocarse en la fe, a dedicarse, por ejemplo, a un liderazgo conforme a las escrituras. Y yo creo que en eso va lo del rol. Por eso pusimos que el rol del hombre en realidad tiene que descubrir cómo ser un verdadero hombre. Y eso le va a resolver asuntos con su familia, le va a resolver asuntos con la iglesia, con el servicio, porque cuando descubra Cristo formado en su vida, por supuesto que va a ser transformado y va a ser ese verdadero hombre que va a mostrar justamente a toda esta ideología, a toda esa expresión, diríamos, ¿no? Porque el feminismo es una expresión, no nace de la iglesia, sino que nace de mujeres que sufrieron violencia, mujeres que sufrieron realmente y que de alguna manera se expresan y dicen, no, esto está mal, diríamos, pero sabemos que no trae resultado y que solamente corrompe, solamente añade más problemas a los problemas, diríamos, ¿no? Así es. ¿Alguien más? No. Bueno, espero que sé que es un poquito más teológico así, pero yo creo que nos va a ayudar a pensar por lo menos desde la perspectiva bíblica. Hay otra pregunta en el chat, dice, em, ¿el hombre de hoy no comprende su identidad realmente? El hombre de hoy, sí. El hombre de hoy se usa mucha la pasividad. ¿Dónde vemos al hombre pasivo? Mire, le muestro cómo es el hombre pasivo. El hombre pasivo es ese papá que no se mete por el asunto de sus hijos, que no atiende los problemas de sus hijos en la escuela, tienen hijos o hijas en la adolescencia, no saben qué hacer, no saben cómo responder y muchos de ellos se escapan, se entregan, van a pescar, van a jugar al fútbol, andan con sus amigos, se dedican a trabajar a full y no le importa la vida de su casa y así le va. Esa es la pasividad que estamos hablando. No actúa, no sale al encuentro de ese hijo adolescente, de esa hija adolescente que está pasando una crisis, que sus amigos lo están arrastrando a delincuencia, a la droga, a la promiscuidad, al abandono, o sencillamente a no estudiar, sencillamente a no importarle en una formación, un proyecto de vida, y lo entregan. Yo tuve una conversación, una oportunidad con un policía, mirando con un policía
me dio la oportunidad este muchacho, era oficial de la policía en Santa Fe, tuvimos una conversación porque yo lo alcé en un viaje y fuimos conversando, y él me planteó, hablamos me planteó que estaba luchando con su hija, que quería ir al boliche y que no sabía qué hacer. Y su hija tenía 15 años y cuando cumplía 15 años tenía que ir al boliche y en una ciudad ir a un boliche es muy complejo. ¿Por qué? Porque él como policía sabía todo lo que se movía en esos boliches más importantes de la ciudad. Y entonces ahí le dije, ¿cuántos años le cuidaste a tu hija? 15 años le cuidaste a tu hija. Le vas a poner en una noche, le vas a colocar en un lugar que vos bien sabés todo lo que se mueve, todo lo que se está ahí, la vas a poner a tu hija que no sabe nada de eso, que no tiene la más pálida idea de cómo son lo que se gesta ahí, la vas a colocar ahí por 5 horas y vos pretendés entregarla a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana a buscarla y que tu hija esté bien, le digo. Eso es un hombre pasión, que no saben liderar y se comportan así y dañan. Y esos 15 años bien cuidados lo pueden dañar en una sola noche, induciéndola en drogas, en violencia, en cuantas cosas. Y después esa niña le va a reclamar a su padre allá a los 22, le va a decir, papá, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me protegiste? De eso se habla. Y ahí, hoy hay muchos hombres así. No asumen su rol, su responsabilidad. Y lo otro, no aman lo que tienen que amar. Aman un montón de cosas, pero no aman lo que tienen que amar, que es, por ejemplo, a su esposa. Muchas gracias, pastor. Acá los hermanos lo felicitan por esta capacitación, por esta charla de esta Bueno, noche. Y bueno, voy a dejar a Jacquelina para que pueda continuar. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, muchas no, gracias no, a no hay de todos. qué, no hay de qué. Gracias, Pastor. Realmente ha sido de mucha edificación la capacitación, todo lo que nos ha traído esta noche. Bendecimos su vida, que el Señor le bendiga con creces. Gracias a todos los líderes distritales, regionales, que veo ahí también en pantalla, están muchos presentes. Gracias a todos los que se han inscrito. Les animamos para que la próxima capacitación también puedan estar presentes. Miren, todas estas capacitaciones van dirigidas a los diferentes integrantes de la familia y la próxima va a ser el 22 de agosto, también a las 20:30 horas, cae día viernes, para que ustedes vayan agendando. Y el tema que se va a tratar va a ser dirigido a los hijos. Por supuesto que todos pueden estar presentes. Nosotros como padres, si tienen a sus hijos también invítenlos. Pero bueno, lo importante es que estemos tomando estas herramientas que son necesarias para nosotros en estos tiempos. Va a ser, el tema va a ser los hijos, sus necesidades, desafíos y presiones, ¿sí? A todo lo que ellos se están enfrentando, que realmente va como muy ligado también a lo que el pastor hablaba. Así que les animamos para que puedan estar inscribiéndose. Y bueno, pastor, no nos queremos despedir sin que antes haga una oración por todo, por todas las personas que están aquí presentes, pero especialmente por el varón en el país, en nuestro país, por cada varón, por cada líder de familia, por cada hermano, por cada pastor, para que el Señor le bendiga, para que el Señor le ayude a poder, ¿no es cierto?, cada día más reflejar su identidad en Cristo. Amén. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias al leer tu palabra. Tú eres la respuesta, Señor, para cada familia, para cada hogar y especialmente para cada hombre, Señor. Oramos, Padre Celestial, y te pedimos que tú te manifiestes, que la iglesia siga predicando a Jesucristo, aquel quien restaura, aquel que trae ese espíritu que vivifica, ese espíritu que resucita, Señor, a los que estén muertos, Señor, y traiga vida, Señor. Amado, que los hogares sean restaurados, que padres que hoy, Señor, amado Jesucristo, están desboronados, no saben qué hacer, Señor, con sus familias, encuentren en ti la respuesta, encuentren en ti, Señor, ese refugio y tú traigas vida, Señor, en los hogares, en los matrimonios, en la relación de padres a hijos, de hijos a padres, Señor, y que tu bendición sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones para todos, Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias, Buenas noches. Camilo, gracias por prestarnos el Zoom, por tu disponibilidad.
Gracias, Paula. Gracias a todos los líderes, a todos los hermanos, pastores presentes. Dios les bendiga y que tengan un buen descanso.